Hola jóvenes, bienvenidos a Hola, la... profesora. Hola Chester, hola Douglas, hola Ivania. Bienvenidos a la... Hola, profe, mucho gusto. Mucho gusto, Douglas. Eh, Bienvenidos a la sesión número 8 de la asignatura profesional. Hoy vamos a abordar algunos aspectos que quedaron pendientes de la sesión anterior, que tiene que ver con el principio de la responsabilidad aplicada a nuestra profesión. Y de igual forma, algo que compete con lo que corresponde a la carrera de ustedes, que es la ética en la traducción. Estos son aspectos que son importantes abordar y que de alguna manera pues les va a facilitar a ustedes, ¿verdad? Bien, voy a tratar de abordar y explicar qué es lo que veremos. Siempre continuamos trabajando con la tercera unidad que tiene que ver con ética en la docencia y la traducción. Trabajaremos los principios de la responsabilidad, lo que es la veracidad y lo que es la objetividad. Con esto se pretende que se analice una problemática que es propia de la empresa para ejercitar la aplicación de los principios y normas éticas a través de compartir experiencias vivenciales en cada participante. Eh, Prácticamente esto es abordar los principios de lo que son de la responsabilidad social y dentro de ellos tenemos el respeto a los derechos, la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a la normativa internacional del comportamiento, el respeto a la legalidad, el respeto a los intereses de las partes interesadas. Esto es parte, ¿verdad?, de lo que son los principios de la responsabilidad social. Pero ¿qué entendemos por responsabilidad? Hablando en sentido común, lo que es la responsabilidad es aquella que tiene relación con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que en determinadas situaciones las realizamos de forma consciente. Es algo innato en nosotros, tiene que ver con los valores más importantes, algo que nace a partir de una capacidad humana para poder optar entre algunas opciones en el actuar de la libre voluntad. Yo soy responsable porque así me fueron fundamentados mis principios. Me hice responsable de la etapa de la niñez, a lo mejor cuando los padres de alguna u otra manera incidieron en ustedes para que ustedes asumieran un nivel de responsabilidad en casa. Esta formación hablamos de responsabilidad, Al final, de hecho, la última. de responsabilidad compartida, ¿verdad? Y es parte de lo que se trabaja el día de hoy. Hablando un poquito sobre lo que es veracidad, entendemos como palabra veracidad decir siempre la verdad sin alterar en ningún momento el sentido o el significado de los materiales que estén bajo nuestra responsabilidad, ni incluso ni omitir alguna conclusión que se nos derive. Pero ¿qué es realidad? La ética es aquella que nosotros vamos a valorar, ya sea para tomar una decisión libre o actuar en sentido del bien universal. La condición fundamental para este logro integral de toda sociedad es el bienestar, que nos va a conllevar a tratar de ayudar a cada uno de los ciudadanos que tenemos en nuestras manos. Abordando lo que es la objetividad, es decir, siempre la verdad tiene que ver con la veracidad. La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicio. Tiene que ver con nuestro campo, sí, claro, ¿verdad? Debemos de ser imparciales determinados cuando tenemos que tomar decisión de problemas que se dan en las aulas de clase. No darle a ninguno nuestro, ¿cómo decirle? No darles a conocer que somos, que hemos asumido una cobertura única, sino que tratar de equilibrar nuestro actuar sin tratar de perjudicar al otro. Todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional, ¿no? Esto quiere decir que cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre alguna actividad que se realice, nosotros lo debemos mantener siempre imparcialidad. O de, ¿no? Esta cualidad
se une generalmente a los principios de ser íntegro, de ser independiente. Y con esto quiere decir que nosotros de alguna manera tomamos en cuenta lo que es el juicio profesional a causa o de negocio, tratando siempre de evitar un prejuicio en los demás. Parte, ¿no?, de lo que estábamos desarrollando en la sesión del día de hoy. Voy a compartirles pantalla sobre lo que son los materiales. Sé que tienen otras actividades el día de hoy. Todos estamos corriendo, creo, con taller y pues estamos en esto. Ok, para dar continuidad, abordando lo que tiene que ver con la clase, un poquito sobre lo que es la ética y la traducción en la interpretación. Cuando entendemos lo que es la traducción y la interpretación, nos menciona que estas actividades no solamente se requiere de habilidades lingüísticas, sino también de sentido de responsabilidad y compromiso ético. Esto va dirigido directamente a ustedes que son de lengua inglesa. Los traductores e intérpretes deben de ser conscientes de que el trabajo que realizan puede tener un impacto en la vida de las personas, especialmente cuando nosotros, o en el caso de ustedes, van a abordar o tratar una información que es sensible o es confidencial, o alguna situación en la que puede existir alguna dificultades o políticas. Entonces, debemos de ser, ¿verdad? Bien clarito nos dice por acá que debemos de tomarnos en cuenta que debemos de mantener siempre lo que es el sentido de la responsabilidad. ¿Qué implica la ética profesional en la traducción y la interpretación? Hablando un poco sobre esto, podemos decir que en cualquier profesión debe respetar los principios éticos. En la traducción y la interpretación son actividades especialmente sensibles al respecto, porque implican una mediación entre dos o más lenguas y culturas. Es un reto para los profesionales que deben ser capaces de transmitir un mensaje con originalidad, con claridad y con precisión, sin alterar, omitir o añadir alguna información, darlo a conocer tal cual es, ¿verdad? Porque es importante que nosotros, en el caso de ustedes, que son los que van a ejercerlo, pues lo tomen en consideración. Para ello, me dice, es esencial tener un entendimiento de lo que son las culturas y lo que implican las malas interpretaciones. Que ustedes en un determinado momento hagan una interpretación a favor de ustedes porque no quieren que perjudicar a alguien X, entonces prácticamente están faltando a su ética profesional. Siempre hay que ser objetivos en las situaciones que se nos presentan y mantener siempre la veracidad, ¿verdad? Y es parte de lo que nos dice acá. Es esencial, dice, tener un profundo entendimiento de la cultura. Eso implica evitar malas interpretaciones que puedan garantizar que un mensaje se comunique de forma adecuada. Los traductores deben de considerar aquellas connotaciones culturales, aquellos tabúes, aquellas normas sociales, para que se transmita un mensaje de forma original, de forma objetiva, de la forma más respetuosa posible. Además, los traductores e intérpretes respetar la confidencialidad de los datos e informaciones que manejan, así también como la parte privada de las personas. También deben evitar cualquier conflicto de interés o, o influencia externa que puede afectar su imparcialidad o su independencia. Luego tenemos acá los traductores o intérpretes deben actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad, informando a sus aquellas capacidades, aquellas limitaciones y las condiciones de trabajo. De igual forma, deben de mantener una formación continua y actualizada, respetando el trabajo y la reputación de sus colegas. Aquí hay algo interesante que vale la pena mencionar, cómo resolver estos dilemas éticos en la traducción y en la interpretación. Los traductores e intérpretes pueden encontrarse con situaciones en las que deben enfrentarse a una información falsa. Me gustaría interactuar con ustedes porque es parte de lo que tenemos previsto para el objetivo del día, la integración de ustedes. No sé si desean participar en cómo consideran ustedes que se deben resolver los problemas éticos en la traducción y la interpretación.
No sé si quienes de los participantes desean dar su punto de vista. A ver, chicos, ¿Puede repetir la pregunta, profe? sí, que ¿cómo consideran ustedes que podemos ser capaces de resolver estos problemas éticos que en un momento dado se les puede presentar en lo que es la traducción y manteniendo siempre lo que es la ética, ¿verdad? Profesora, ¿puedo? Sí, claro que sí, Checo. Sí, en ese caso, como está diciendo, siempre enfocándonos en lo profesional, por ejemplo, en lo ético, en la traducción, yo lo interpretaría como que la traducción como vas a traducir un documento, algo legal, pero dependiendo si esa cosa o ese documento que uno va a traducir va en qué cultura va a ir. Por ejemplo, si ese documento va en una cultura canadiense o australiana, ahí básicamente nos tenemos que enfocar en su cultura, en la manera de esas personas, cómo interpretan las cosas y, y eso sería mi punto de vista, porque ahí hay que conocer de la cultura donde va a ser enviado el documento. En el caso de interpretación, hay básicamente es el habla, traducir todo lo que el otro está hablando. Y sería enfocarse en saber, siempre se enfoca en lo cultural también. Muy, muy bien, Chester. Y es importante, miren qué delicado la profesión de ustedes. Eh, si ustedes le realizan lectura donde dice cómo resolver esto, pues la traducción y la interpretación, y menciona algo muy claro, y es lo que usted está planteando, que probablemente se pueden encontrar con algunas situaciones donde tengan que enfrentarse a una información falsa, engañosa o ilegal, y que esto puede tener ¿cómo decirle? Que puede ir derivado a causar un perjuicio a terceras personas o incluso que Sí, atentar contra los derechos humanos. Eh, y les mencionas, hay momentos, dice, no hay otras ocasiones que probablemente se pueden encontrar frente a traducciones que pueden generar algún conflicto o alguna tensión entre grupos. Imagínense que están haciendo la interpretación y se dé esta situación. Es importante incluso hasta mantener el adecuado para que ambas partes se mantengan estables, pues en el momento en que se esté haciendo la traducción. Por eso le mencioné, puede haber tensiones entre grupos sociales o algo tan básico como ir en contra de los valores personales como traductores o intérpretes. Por eso les decía, es algo muy delicado que a veces no lo valoramos, pero sí tiene que ver, ¿verdad? Porque también tiene que mencionar lo que es la parte cultural, incluso la parte del contexto, ¿verdad? En que nosotros estamos sí, realizando la interpretación. Entonces dice que no existe una respuesta única ni fácil para resolver este dilema. ¿Por qué? Porque cada situación debe ser analizada con criterio y sensibilidad, tomando en cuenta aquellas circunstancias, las expectativas del cliente, las normas, las partes deontológicas que puede aplicarse y las consecuencias que puede tener cada una de ellas. Y les mencionan algunas estrategias que son importantes retomar. Y una de ellas es, dice, consultar con el cliente o con expertos sobre el caso, buscar fuentes adicionales incluso de información para contrastar o verificar datos cliente, las dificultades o riesgos que implica la traducción o interpretación solicitada, rechazar el encargo si se considera que va en contra de aquellos principios éticos, profesionales o personales. Imagínense que le dicen que tenga que, en una determinada situación, usted tenga que traducir algo que va contra su propia moral. Por eso dice rechazar el encargo, rechazar el trabajo, porque usted se siente que no lo va a poder aplicar. ¿Por qué? Porque está atentando específicamente a los éticos y morales. Otra sugerencia que les menciona es documentar y justificar las decisiones tomadas. Si yo previamente fui notificada de lo que me están solicitando, yo tengo que documentarme primero. ¿Por qué? Porque tengo que justificar el por qué usted está tomando esa decisión en ese momento.
En conclusión, les mencionan que la ética en la traducción y la interpretación es un terreno bastante complicado, que requiere un compromiso en ser preciso, el respeto a la confidencialidad, ser imparcial en situaciones de tensiones culturales o políticas, e incluso la en ética profesional. Si siguen estos principios, los traductores e intérpretes, lógicamente que pueden garantizar que su trabajo sea preciso, confiable y culturalmente respetuoso, promoviendo así una comunicación global efectiva. Imagínense que me los nombran embajadores del país en una situación, una tensión política donde usted tendrá que tomar alguna decisión. Usted tiene que valorar en ese momento la situación o incluso analizar previamente qué es lo que va a responder. Por eso les mencionaba que es algo muy delicado en ustedes. Parte del otro material que tenemos es la lectura del principio de la responsabilidad. Partiendo de lo que es responsable, creo que todos, en cada una de las profesiones, somos responsables de actos. El término específicamente de responsabilidad dice que aparece de forma tardía en lo que es ética y tiene un origen que viene del latín que significa responder. Esta prácticamente se ha mantenido dentro de lo que es la mayoría de los idiomas modernos, como por ejemplo en alemán, dice la responsabilidad. Y bueno, ahí lo tienen porque uno habla en alemán, Quantum, y que viene de Antwort, de respuesta, dice muchos, estos lo podrán mencionar ustedes, ¿no? Yo, y muchas son las razones y maneras en las que podemos responder, pero existen tres formas de responsabilidad de forma específica, y una de ellas dice, miren cómo se cataloga o se divide lo que es la responsabilidad. Una de ellas es la responsabilidad ética, la otra es la responsabilidad moral, y la última es la responsabilidad legal. ¿Qué relación habrá entre las tres antes del... ¿Alguien que quiera compartir? A ver, Judith Amador, que te veo que acabas de marcar presente. ¿Qué relación estas tres tipos de responsabilidad, Judith? Profe, disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué responsabilidad considera usted que hay en estos tres tipos perdón, qué relación hay en estos tres tipos de responsabilidad? Lo que es la ética, responsabilidad moral y responsabilidad legal. Miren que están con dos terminologías que de alguna manera ustedes ya las conocen. La comenzamos a abordar desde el inicio de la clase, lo que es la moral, la relación entre ética y moral, también ya lo comenzamos, y aquí la parte legal. ¿Qué relación hay entre las tres? Puedo, profe. Claro que sí, Peña. Para mí, profe, bueno, yo pienso, ¿verdad? Es lo que me dicta a mí que tengo que ser ético en esta vida. Y la responsabilidad legal sería el cumplimiento que nosotros tenemos que tener pues con ciertas normas que tenemos dentro de nuestro país. ¿Se acuerdan que hay un momento dado que yo soy libre, pero no soy libre totalmente? Yo tengo mis propios derechos, pero ¿hasta dónde llegan mis propios derechos específicamente? Y es la parte que debemos de analizar. La responsabilidad ética, como lo mencionaba, es parte, ¿no?, del diario vivir, lo que hemos aprendido, lo que incluso nos quienes somos. Si hay ética o no hay ética, eso lo decidimos nosotros, ¿verdad? La responsabilidad moral son los principios morales, aquellos principios que hemos ido adquiriendo a través de nuestra vida, desde el seno materno. Y la parte legal es aquellas limitaciones que probablemente yo pueda tratar de ejercer, tengo mis límites, porque hay leyes. Cada país tiene sus propias leyes, incluso me menciona internacional. Vamos a leer esto. Voy a pedirle a un joven, vamos a ver a quienes tenemos acá de los varones que nos lean. Puedo, profesora. Ok, le escucho. ¿En qué parte tengo que leer? Vamos a leer los tres y luego... Ok. La responsabilidad ética. Como seres humanos percibimos y somos conscientes en distinto grado de la existencia y sus condiciones, ya
y ante tal hecho damos respuesta, sea con acciones o omisiones. Así, si nos damos cuenta del deterioro del planeta, eso mismo nos exige una respuesta personal y colectiva. Por ejemplo, disminuyendo nuestra huella ecológica, dejando de comprar productos que sabemos dañan al medio ambiente y quizá dejar de conducir el automóvil determinados días de la semana. Esta responsabilidad ética surge de nuestro mero hecho de existir y ser conscientes del mundo en el que vivimos. Ok, tratando de parafrasear lo que tenemos ahí nos presentan, independientemente de que no podamos hacer una situación general, porque prácticamente del deterioro del planeta una sola persona no lo va a poder resolver. Sin embargo, me menciona que a veces debemos de tomar algunas decisiones que podrían mejorar la situación y cosas sencillas que prácticamente tiene en ese momento respuesta personal, pero que en determinada situación, si varias personas lo hacen de la misma forma en que yo lo hago, esto se va a convertir en una parte colectiva. Y me Sí. menciona esta parte que está importante al final, esta responsabilidad ética surge de un hecho de existir, porque es como tratar de recapacitar o de reflexionar sobre que si yo no hago alguna medida, no estoy consciente de cubrir el espacio donde yo vivo. Esto es responsabilidad ética. La ética me conlleva a resolver una situación de alguna manera donde yo tengo que integrar, ¿verdad? Ok, Chester, vamos con responsabilidad moral. Ok, la responsabilidad moral es la respuesta que debemos dar por las normas morales que permiten la convivencia humana. En este caso es el deber, el criterio de la responsabilidad. Por ejemplo, cuando un joven cristiano se niega a ir a la guerra porque ha interiorizado la norma de su comunidad religiosa, el no matarás o el amor al prójimo, se puede decir que es responsable ante su conciencia o ante su comunidad o ante Dios. El cumplimiento de los derechos humanos como declaración estaría en este nivel. Si nosotros analizamos este ejemplo, independientemente que yo tenga que ejercer, salvar la patria, un ejemplo, y mi criterio de responsabilidad me dice que yo lo tengo que asumir, aquí entra en juego lo que son los valores morales que he ido adquiriendo y incluso hasta los principios religiosos. Porque si yo asumo en ese momento y lo tengo bien interiorizado, lo que me dice la Biblia, el no matarás y el amor al prójimo, aunque falle a la responsabilidad patriótica, él está cumpliendo con su una conciencia ante su comunidad o ante Dios. No lo va a hacer en su totalidad porque de hecho no lo va a hacer. Aunque independientemente de que el cumplimiento de los derechos humanos me lo exija como una declaración en ese nivel. Entonces hay momentos en que hay que tomar decisiones, independientemente del grado de responsabilidad que conlleve hacerlo, pero primero están los principios. Aquí entran nuevamente los principios y valores cristianos que hemos ido asumiendo a través del tiempo. No le cumplimos a la patria, pero sentimos que le cumplimos al creador, ¿verdad? Porque de alguna forma pues lo va mencionando. Y la responsabilidad legal, Chester, Sí, profesora. La responsabilidad legal es la respuesta que damos ante las leyes de un país o leyes internacionales. Somos responsables como ciudadanos o por la actividad o por la función. Estamos dentro de un marco legal ante el cual debemos responder. Por eso podemos decir que los choferes son irresponsables si se pasan la luz roja o si el funcionario público acepta coimas, así es, coimas. coimas, Sí, coimas, de empresarios para ganar una licitación o si no, cedemos el asiento a las personas que les corresponde
los asientos preferenciales. Y cuando los derechos humanos son asumidos por los estados en tratados internacionales y plasmados en, en sus constituciones y legislación. También en este caso los ciudadanos y gobernantes tienen responsabilidad legal. Ahora le digo, ahora le voy a preguntar a usted, Chester, ¿qué Sí. analizó usted de lo que usted leyó ahorita? Am, en la, yo podría dar un ejemplo al examen que hicimos fue una prueba, creo que fue un examen en la ética profesional. Hay una parte que dijo que incluyó en lo ético, lo moral y lo legal. Había en la parte del examen decía, por ejemplo, que si si sos un abogado y estás defendiendo a una persona, pero él se confiesa que es culpable. Y me puse a analizar un poco de eso. En realidad, la responsabilidad legal a veces puede dañar o es posible que haya sentimientos morales, porque ya es el cristianismo y todo, y cómo vas a defender a una persona culpable o algo, pero es algo legal porque uno decide en estudiar derecho, un ejemplo, derecho, y tenemos que seguir tal leyes que existen. Pero es complicado cuando uno ya tiene algunas responsabilidades como la ética o la moral, que sería ya lo humano. Sí, es importante esta situación porque independientemente de que el hombre o el se esté declarando que es culpable, tu trabajo te dice que tu obligación es defenderlo, que tienes Exacto, que utilizar tus argumentos para tratar de liberar la situación en que está, independientemente de que confiese culpable. ¿Ya? Ahí entonces puede haber estado una situación bastante complicada porque lo están juzgando, un ejemplo, pero hay leyes que te dicen, como usted lo plantea, tiene que asumir usted su trabajo. Entonces, son situaciones que a veces nos ponen como en tela de duda todo aquello que nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, usted hace un análisis de lo correcto y lo incorrecto, y aquí entra en juego lo que es la parte moral, porque sí, eso es lo que miramos en la parte moral. Nosotros decidimos si actuamos para bien o actuamos para mal. Entonces, acá plantea, ser responsable manifiesta pertenencia al mundo, a una comunidad o a la humanidad. Aunque la responsabilidad me revela que yo estoy en el mundo con otros, no solamente soy yo, comparto el mundo con ellos. Y esa relación generar algún lazo, algún compromiso, incluso alguna obligación. Entonces me dice, la clave de la responsabilidad es la respuesta, responder de qué y por qué, y ante quién o quiénes. O sea, hay personas detrás de mí que me van a obligar incluso a asumir un grado de responsabilidad. ¿Ya? Cuestiones que procuramos responder. Términos de responsabilidades tiene una fuerte carga deontológica. Es decir, que cuando usamos esta palabra la asociamos con los deberes, con las obligaciones que tenemos. Tienes que ser responsable, le decimos a nuestros hijos, este es un ejemplo, con los cuales queremos decir que deben cumplir con sus obligaciones. Y de sentido restringido, quien obra responsablemente no se siente necesariamente libre. Sin embargo, tiene un sentido más amplio que el deontológico, que es la parte cristiana. Pensamos que sí, pero desde el punto de vista ético. Se fijan que nosotros aquí hacemos una valoración, que si lo hacemos, vamos a actuar bien y entonces en juego lo que es la parte moral. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, pero quien nos va a medir el tomar la decisión va a ser la parte moral. ¿Ya? Para que lo entendamos de esa manera. En virtud de que somos responsables, dice por acá. ¿Qué hace que seamos responsables? Nuestra conciencia. Es por nuestra existencia del otro. El otro se me hace presente, lo cual constituye conciencia que nos convoca a responder.
una pregunta me va a conllevar a una respuesta y lo tengo que hacer. Y aquí menciona un autor, la responsabilidad no empieza en la parte subjetiva, sino en la parte objetiva, porque hay alguien que me va a cuestionar y me va a exigir. Solo el hecho de que esta persona, un ejemplo, si su sola presencia me dice que no se puede dar solo, que nos necesita, pero a su vez me devuelve la conciencia de mí, ser como ser independiente. Aunque yo sé que lo necesita, que él me está necesitando en ese momento, eso me lo dice mi misma moral, pero yo también tengo que tratar de ayudar a esa persona para que él sea dependiente. Entonces dice acá, podemos añadir que no es posible responder a esa presencia de forma vulnerable si no es por medio del cuidado. Entonces la responsabilidad hace de la cura de sí un cuidado por lo otro. Y lo hacemos, si nosotros lo aplicamos al ámbito de la educación, que es donde nosotros vamos a ir a ejercer o estamos algunos, independientemente de que un estudiante eh, haya tenido una situación, tengo varios compañeros, ¿no? Que me escribieron al privado de ustedes. No sé si es de ética o de redacción técnica, de taller de redacción. Y me mencionaron problema X, se me dificultó enviar la tarea. Entonces me dice, la parte responsable, en un momento entro, ¿no? En una tela de análisis y yo comienzo a decir, si yo le digo a este joven que envíe su tarea o que me diga, se la voy a enviar a través del WhatsApp, yo estoy más que consciente que él me lo puede enviar, pero yo no se la puedo corregir. ¿Por qué no se la puedo corregir específicamente? Porque hay un apartado exclusivo de tarea que si él no lo logró enviar, entra en juego un poquito lo que es la parte de la responsabilidad, independientemente de la situación que haya pasado. ¿Me entienden la parte que quiero decir acá? Entonces dice acá, el otro se presenta como una persona vulnerable porque se le presentó un problema, pero ante su presencia puede cerrar la vista y dirigirla a otro para que no me llegue su cuestionamiento, porque probablemente me va a decir y me dice, puede abrir la plataforma o le digo al coordinador que lo haga. Yo no puedo abrir una tarea al menos que tenga una autorización, independientemente de que usted me vaya a cuestionar de que me explicó su situación, yo no puedo abrirla a dar apertura. ¿Por qué? Porque su sentido de responsabilidad era haber cumplido. Y entonces aquí entra la parte moral y digo yo, la pobrecito no logró enviar la tarea, pero, pero hay un pero, y es la parte legal, que es la parte de la responsabilidad. Dice acá, atreverse a mirar es romper la bandera de la parte subjetiva, de lo que protege al yo y a su defensa, es decir, también ser indefenso. Y de esa mirada atenta permitir que surge el cuidado. La actitud del cuidado mientras misma empieza con esa mirada atenta para escuchar y aprender y escuchar superando bloqueos subjetivos, experiencias. Y lo menciono esto pues porque es parte del diario vivir. Las situaciones se le van a presentar a ustedes como educadores. Que el joven o la no le presentó un X trabajo o no se presentó a un examen, si tiene un momento en que usted no le puede brindar la oportunidad de hacerlo, porque debidamente debe estar debidamente justificado, pero si usted, su jefe le dice que usted le tiene que entregar notas en determinado momento, usted tiene que cumplir con su sentido de responsabilidad, independientemente de atravesando su estudiante, al menos que se lo autoricen, usted puede recurrir a eso. No sé si alguien desea participar en de los 23 participantes. Yo, profe, ¿cómo era su pregunta? Mi pregunta va dirigida específicamente cuando tenemos que tomar algunas decisiones que ponen en juego lo que es la parte de la responsabilidad. Eh, bueno, lo que le estaba escuchando es que todavía como que no logro captar bien en sí la pregunta de que si usted tiene su jefe y le pide como que las notas de los estudiantes, así es. Si usted le ¿Sí? daría la oportunidad a uno de los estudiantes de entregarla o se Su sentido de mantiene su palabra, responsabilidad. no. Su sentido de responsabilidad le dice que usted tiene que cumplir porque tiene un tiempo establecido. Ujú. Sin embargo, su estudiante trata de justificar el por qué no logró hacer. Creo que sería una comparación de cómo ha sido ese estudiante. Dependiendo a ello, creo que se puede tomar una decisión
de que si se puede dar una extensión o no, porque si ya sé que tengo un estudiante que raramente cumple con las tareas y siempre llega con excusas para no entregarlas, creo que ya sería un seguimiento que esa persona lleva, pero si tengo un estudiante que siempre ha sido cumplido con sus tareas y da una justificación del por qué no pudo entregarla, no el por qué se daría una negativa a esa extensión. Lo que se podría hacer para hacer, en este sentido, consciente de que se pasó con el tiempo una nota, digamos, a la mitad, que si vale 10 puntos, un trabajo sería 5, si vale 5, 2.5, pero no cerrar, digamos, la posibilidad de una entrega sabiendo el tipo de estudiante que se tiene. Luego lo que es la empatía. La empatía es que probablemente yo me pueda ubicar en la situación que tiene otro, ¿verdad? Usted me dice acá, la empatía también nos revela este lazo que tenemos de nos tratamos de ubicar, ¿verdad? Tratando de entenderlo y respondemos previamente. O sea, que tiene abierto el micrófono. Sí, profe. Sí, ya lo cerramos. Ok, entonces me mencionaba, y en este es un significado diferente a la moral moderna que tienen presupuestado presupuestado los cartesianos. Dice. ¿Y ante quiénes somos responsables? Bueno, esto lo voy a dejar a que lo lean posteriormente ustedes. Acá estaba claro lo que tiene que ver con la sesión de hoy. Dice, la responsabilidad ante la sociedad, somos responsables ante los otros con los cuales hago mi mundo circundante, ya que mis elecciones llegan a dirigirse a ellos y afectarlos. Pero esta responsabilidad revela nuestra constitución social. Dentro de esta responsabilidad podemos incluir la jurídica, la responsabilidad social y la responsabilidad religiosa, que era lo primero que inicié. Entonces acá vamos a ver, dice, la responsabilidad ante la humanidad. Si somos responsables de toda la humanidad, como piensa Sartre y Jonas, entonces también somos responsables ante toda la humanidad. Por exagerado que pueda sonar este planteamiento, tiene relevancia hasta hoy, porque nuestros destinos cada vez más se muestran interdependientes. En el sistema jurídico internacional, dice acá, se reconocen crímenes. Entonces, ¿por qué no pensar en dar respuesta a la humanidad con esos crímenes? De algún modo hay una dimensión en nuestra conciencia de sentir de que somos humanos a pesar de nuestras diferencias, por lo que tendemos a rechazar los maltratos, las torturas, independientemente, que es lo que les decía, que yo puedo estar en contra de lo que ellos digan, pero mi dice yo no debo de matar, ni puedo maltratar al otro, y la misma constitución política lo manifiesta, el respeto, ¿no? A la vida. Entonces rechazamos los maltratos, las torturas y los crímenes que se parte del mundo, independientemente que haya una ley que lo esté castigando. Entonces, por eso entramos en determinado momento ante algunos conflictos cognitivos que nos pueden conllevar como a analizar realmente lo que debe ser bueno y lo que debe de ser parte de la ética o la moral, como la querramos mencionar. Voy a hablar un poquito de la tarea porque el tiempo ya casi se nos termina. Se les menciona que redacte una situación donde se evidencia el principio de la responsabilidad, indague lo que es la ética en la docencia y la traducción y destaque el eje fundamental de ella, valorando la importancia que tiene en su quehacer profesional. Hasta ahí es parte de la sesión del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta antes de que se nos termine la hora, chicos. ¿Estamos claros? Sí, Sí, claro. profe, claro, muchas gracias. Y bueno, entonces, Perfecto. hasta la siguiente sesión, traten de cumplir, chicos, porfa, para evitarnos que en determinadas situaciones no podamos tiempo establecido. ¿Oyeron? Pues hasta pronto y pues estamos a menos de un minuto que termine la sesión. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Profesora, noches, buenas profe. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.